de los circle lens. Ya sé que hay muchos videos acerca de qué son y cómo se ponen y bla 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 bla, pero vengo a darle los puntos más importantes de los circle lens a mis pensamientos. Estoy investigando a qué páginas, etc. Entonces pude meterme un poco más para saber más de lo que ya había investigado yo antes de comprar mis primeros circle lens. Primero, ¿qué es un circle lens? Como muchos sabemos, circle lens es un tipo de pupilente pero con un tamaño un poco más grande, que hace que tu ojo se vea más grande y dar el efecto dolly o anime, que es el contenido de agua. El contenido de agua es lo que cada pupilente contiene cuando te lo pones para poder soportarlo y no se te seque el ojo y poder así llevarse bien el circle lens con tu ojo y no soltarlo, porque si estuviera seco pues obviamente no va a poder tu ojo soportar el pupilente, circle lens. El diámetro es el tamaño desde el centro a la orilla, que lo que normalmente un ojo creo que tiene es 14 milímetros. Lo que hace el circle lens es agregarle unos milímetros más a lo que un pupilente normal ya trae, que es el base curve. El base curve, como sabemos, es circular. Entonces, lo que trata de hacer un circle lens es ser lo más circular posible para que encaje lo mejor con tu ojo. Entonces, si un circle lens está plano, no puede meterse en tu ojo. Entonces, quedamos que el base curve es la forma que tiene el pupilente para que así encaje con tu ojo. La siguiente pregunta era: ¿mi color de ojo afecta el color del circle lens? Ciertamente sí. Si te das cuenta, la mayoría, o si no es que todos los asiáticos, tienen los ojos oscuros. Entonces la mayoría de los circle lens están diseñados para personas con ojos oscuros. Por ejemplo, yo tengo los ojos claros, entonces si me pongo varios pupilentes, circle lens, no se me ven bien. Se me ven muy falsos, o se nota que una orilla negra en medio, y luego mi color, y luego mi bolita negra. ¿Cómo se llama? Si alguien sabe, déjenme comentar. Entonces, por ejemplo, yo normalmente uso circle lens con colores que lleven muy bien con el mío, pero eso se lo dejaré en el siguiente video. Los circle lens son anuales, no los usas más de 12 meses. ¿Por qué? Si los usas más de 12 meses tienes más oportunidad de que tus ojos se te puedan infectar. Es real. Si los usas diariamente, que no es muy recomendado, normalmente se te pide que los uses de 6 a 9 meses. Porque entre más los uses, su vitalidad va disminuyendo. Entonces, más problemas puedes llegar a tener con los ojos. No se recomienda usarlos diarios porque estos son de uso estético, no médico. Entonces no es sano que te lo pongas todos los días, aunque tengan aumento. Y para eso hay unos que son de 30 días, que te los puedes estar poniendo todos los días, pero cuestan lo mismo y te duran menos. Precauciones. Las precauciones más importantes: nunca te bañes en la alberca con ellos puestos. ¿Por qué? Porque el agua de la alberca contiene muchos microbios, además la gente se orina y bla bla bla, entonces se te puede infectar. 2. Nunca te acerques al fuego con circle lens porque se derriten. Es plástico. Es por obviedad que si te acercas al fuego con los circle lens, lo más probable es que se derritan y te quedes ciego. Entonces, nunca cocines si estás en una carne asada, no te acerques a donde están haciendo la carne asada. Si hay una fogata, nunca te acerques a la fogata. Muchas personas dicen que tienes que ir a un doctor antes de ponerte el circle lens. La verdad es que no, yo nunca lo hice, pero porque yo no tengo problemas en la vista. ¿Puedes usar lentes y los circle lens al mismo tiempo? Sí se pueden usar. Otra, veo borroso después de los circle lenses, después de que me pongo los circle lens. Sí. ¿Por qué? Porque es una capa de plástico. Hace que tu ojo le entre menos luz y puedes no a tener la misma visibilidad. Lo único que tienes que hacer es que se acostumbren tus ojos a usar pupilentes, los circle lens, y así tu vista va a ir mejorando.
preguntando si es que no tienes problemas en la vista. No es un shock wow comprar circlets. Claro que puedes comprar circlets. Pregúntale a la chava por el modelo que te guste o por el diseño, o pregúntale qué diseños pueden ir con tus ojos, o me puedes preguntar a mí. Aquí abajo tengo mi Facebook y te puedo ayudar a escoger tus circlets. ¿Por qué? Porque ya sufrí mucho con eso de es que usan estos, ok, pero ¿le quedan a tus ojos? No, entonces tienes que seguir buscando. Y este es el problema. Por ejemplo, si tienes ojos de color y no sabes qué color te pueden ir bien, o si quieres usar un color intenso, tienes ojos oscuros, mándame un inbox y te ayudo a escoger si es lo que necesitas. Y eso es todo por mi video de esta vez. Yo realmente batallo para subir videos a veces porque estoy en la universidad y trabajo. Entonces también por eso no me vine arreglada hoy, porque soy una madre y debería de hacer esta tarea y trabajo, pero estoy haciendo un video para ustedes. Entonces, espero que les esté gustando y aquí les dejo el video nuevo y acá mi video anterior. En la cara de Chen, el video anterior, y en la cara de Chanjo, el video nuevo. Y ya sabes, nuevo, viejo, nuevo, viejo, nuevo, viejo, nuevo, viejo.